¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañe y que se encuentre con nosotros en esta onda saludable Radio Vital 1310 de AM, una onda de alegría, una onda de salud y de información. El día de hoy tenemos dos tipos de información interesantes, desde luego, para usted. En la primera parte del programa vamos a tener oportunidad de platicar con la doctora Suraima Corona Rodríguez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Puebla, tiene la especialidad de medicina familiar y también tiene la subespecialidad en este asunto de la diabetes. Ella es una diabetóloga precisamente. Tiene varios cursos acreditados también relacionados con la obesidad y los trastornos incluso de la conducta alimentaria, pero como sabemos que este asunto de la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país, pues queremos hacer hincapié nuevamente en los cuidados y en la responsabilidad que deben de tener los pacientes, sobre todo en la forma de lo que comen y cuánto comen y cómo lo comen. Entonces hoy vamos a hacer un repaso precisamente de lo que es este padecimiento, en qué consiste, cómo se previene, si hay forma, digamos, de revertir los estragos que muchas veces ha ocasionado este mismo padecimiento, ya sea por falta de circulación o sensibilidad incluso en algunas áreas, sobre todo en las extremidades inferiores de los pacientes, etcétera. Hay mucho que hablar acerca de diabetes y bueno, no quiero restarle mucho tiempo a la doctora para que pues juntos pongamos hincapié en este asunto. Sandy Juárez en el 38 13 13 55 38 80 21 81 para que usted se comunique con nosotros y esté conmigo aquí en cabina y juntos pues aprendamos y le preguntemos a la doctora también las dudas que tengamos en torno a los cuidados cuando se padece esta enfermedad. Carlitos Flores en los controles de audio y bueno, su servidora Marcela Valdés, como siempre, agradeciéndole la puntualidad. En la segunda parte del programa vamos a hablar de belleza. Tenemos a un especialista que usted ya conoce, va a estar Aurelio Lozano con nosotros y vamos a hablar de este nuevo maquillaje que está de moda y que pusieron unas mujeres en un programa de televisión y que tiene que ver con el maquillaje contour precisamente. Este juego que se hace con las sombras y la luz, pues para tener una cara más armoniosa cuando los huesos, digamos, o nuestra nariz, pues no nos da las proporciones que nosotros quisiéramos. Así es que acompáñenos porque el programa va a estar muy interesante. Y como le decía, pues la diabetes es una enfermedad en donde los niveles de la glucosa, la famosa azúcar en la sangre, pues no están nivelados, es más, casi siempre están muy altos. Y esto, obviamente, se deriva de los alimentos que consumen. Pero hay una hormona por ahí que es la que nos causa todos estos problemas, que es la insulina. Usted debe de conocer a alguien que quizá pues se aplica insulina inyectada con unas jeringuitas flaquitas y unas agujas muy delgadas y que si se la deja de poner o deja de tomar sus medicamentos, pues puede incluso llegar a poner en peligro no nada más a sus riñones y a su cerebro, sino también la vida. Entonces por eso es muy importante pues que conozcamos un poco más esta enfermedad. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Déjenme decirle que la doctora nos visita de este grupo de especialistas, son más de 40 médicos que se han reunido aquí en Guadalajara en esto que ellos mismos denominan como Directorio de la Salud. Y esto es con la intención de facilitarnos pues a los usuarios, a los pacientes, el saber a dónde recurrir cuando pues no nos sentimos tan bien, aunque la idea obviamente sería ir antes de sentirnos mal. Incluso ese es el espíritu de este programa, prevenir para que la medicina pues nos resulte más barata y muchas veces podemos pues ponerle remedio a muchas cosas si fuéramos un poquito más comprometidos con nosotros mismos. Y precisamente de eso va a hablar ella, de la diabetes. ¿Qué relación tiene? ¿Qué es esta insulina? Y bueno, ¿qué podemos hacer en caso de que ya tengamos el diagnóstico, doctora? Pues sí, como lo comenta, la insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce de forma natural y que cuando la diabetes aparece, bueno, pierde eficacia o la dejamos de producir adecuadamente en el caso de que se trate de una diabetes tipo 2. Alguna persona me dijo alguna vez que la falta de educación en diabetes es tan grave como la falta de insulina. Entonces, yo le comentaba que quería comentar acerca de algunos conceptos nuevos como la insulinización temprana.
Para las personas que reciben el diagnóstico de diabetes por primera vez, les resulta muy difícil aceptar la enfermedad, lo cual es muy natural porque pasan por un proceso de duelo al ver perdida su salud, pero esto retrasa el tiempo en el que ellos deben tomar medidas adecuadas para comenzar a cuidarse. Cuando nosotros insulinizamos o damos insulina a una persona al principio de una enfermedad, el pronóstico se hace mucho mejor. Esto es porque hoy se sabe, a base de mediciones epidemiológicas, que la diabetes dentro de los próximos 20 años se va a triplicar, es decir, las personas que hoy tenemos 30 y tantos años, para cuando tengamos 50 muy probablemente ya vamos a tener diabetes. Entonces esto, además de que preocupa a la gente en el mundo en cuestiones de sanidad, debería de preocuparnos a nosotros, porque quiere decir que los hábitos que tenemos de vida nos están enfermando, como es el caso específico de la diabetes. ¿En qué consiste este procedimiento de insulinización? Al principio, cuando se hace el diagnóstico y cuando el paciente ya pasa por la etapa de aceptación y ya llega con el médico decidiendo adquirir un tratamiento completo, además de explicarle que tenemos que cambiar sus hábitos, que él tiene que cambiar sus hábitos de alimentación, de actividad física, incluso hacer cambios en su forma de pensar, también les damos tratamiento médico, hay que darles medicinas. Principalmente comenzamos con la insulina. La insulina, alrededor de ella giran muchos mitos, generalmente son negativos, la gente suele pensar que es mala, incluso hay médicos que reafirman esta idea. Sin embargo, las insulinas con las que hoy contamos son de magnífica calidad. ¿Quiere decir esto, doctora, que entonces la insulina no sería como el último recurso, que es como se maneja actualmente a los pacientes diabéticos? Primero recurren a la metformina, después le suman la glibenclamida y obviamente se sugiere siempre la dieta y el ejercicio, y ya cuando no logran controlar esa glucosa, entonces se recurre a la insulina. Ahora no, ahora ustedes están haciéndolo al revés. Sí, los conceptos nuevos, hoy se sabe que entre más temprano se insulinice a un paciente, mejores oportunidades, mejor pronóstico tienen para el futuro. Claro está que tenemos un algoritmo para decidir el tratamiento a elegir a un paciente, que lo instaura la Asociación Americana de Diabetes, que es el organismo que nos rige para nuestro actuar ante un paciente diabético, y este algoritmo dice que primero hay que comenzar con modificaciones de la dieta y de los hábitos, es decir, dieta especial, hacer ejercicio, tener educación en diabetes y un medicamento que generalmente comenzamos con metformina. Es un medicamento muy noble que funciona muy bien, pero que eventualmente va a requerir que se le asocie a alguna otra pastilla o inyección. Lo que hoy se está haciendo es comenzar con insulina, ya que se notó que no funcionó la dieta y el ejercicio. Es decir, si tenemos fracaso con un paciente que ya intentó modificar sus hábitos y aún así sus glucosas siguen estando elevadas, entonces hay que comenzar con insulina idealmente. Si el paciente no nos lo permite, porque está aquí algo importante, que tenemos que respetar el derecho que tiene el paciente de decidir con qué se quiere tratar, entonces tenemos muchísimas opciones muy efectivas, también fármacos, para ayudarle al control de la enfermedad. Digo, no es la única opción la insulina, tampoco quiero que piensen que solo uso insulina para tratar a los diabéticos, pero yo los invito siempre a mis pacientes de que se informen acerca de cómo funciona la insulina, y ya que ellos tienen las dudas más despejadas en el consultorio, también les dedico mucho tiempo para explicarles cómo les va a ayudar, y quien decide y la acepta, entonces hacemos un trabajo en equipo estupendo, porque se les garantiza prácticamente que no va a haber complicaciones por diabetes. Yo creo, doctora, que para poder comprender la diabetes, primero tenemos que entender el proceso por medio del cual los alimentos se descomponen, pues, en nuestro aparato, nuestro sistema digestivo, y qué papel juega en la insulina. Claro, es muy importante entender que la diabetes es una enfermedad metabólica, lo que significa que vamos a tener alterada la forma en la que nuestro organismo procesa los alimentos que ingerimos. En el caso específico de la diabetes, conocemos y estamos familiarizados con el término de glucosa. Pensamos que solo es el azúcar lo que se eleva en la diabetes, pero también las grasas. Desgraciadamente, un diabético tiene problemas con el metabolismo de las grasas. La insulina funciona así, es un facilitador de la entrada de la glucosa a las células.
En el caso de las personas con diabetes, esta insulina o no se produce o es de mala calidad. Entonces, de aquí que el estadio previo a la enfermedad es una resistencia a la insulina, es decir, las personas consumen muchos alimentos, unos carbohidratos de fácil asimilación que elevan, hacen picos de glucosa en su sangre, por lo que se secreta mucha insulina desde el páncreas, y entonces este aumento, esta, digamos, saturación de insulina en el torrente sanguíneo la vuelve ineficaz, hace que las células no puedan tener sensibilidad para que entre la insulina, para que funcione. O sea, podemos entender que están como acostumbradas a grandes dosis de esa hormona que se llama insulina, y entonces cuando le llega la cantidad normal, pues no responde. Así Está es. esperando las sobredosis, digamos, la cantidad exagerada, ¿verdad? Así es, y este estadio previo a la diabetes o ya propio de la diabetes es lo que generalmente le da el síntoma al paciente de estar cansado todo el tiempo, se sienten irritables, hambrientos y cansados. Generalmente eso es lo que ocurre cuando hay resistencia a la insulina. También podemos decir que es un estado previo o prediabetes. Mucha gente, muchas personas en la población lo padecen y no lo saben. Entonces por eso es que se han encendido las alarmas en la sanidad mundial, porque es un problema que vivimos todos, pero desgraciadamente no nos estamos dando cuenta. Un cansancio permanente, exceso de hambre, de sed, de ganas de orinar, por ejemplo, y que ya es algo permanente pues en esta persona. Me gustaría que habláramos de cómo diagnosticar a tiempo la diabetes, porque yo creo que ya cuando empezamos a tener signos evidentes, pues no sé, como esta sed excesiva, una visión borrosa o cosas por el estilo, ya estamos hablando de un daño importante quizá en ese organismo, y ya el daño que generó esta glucosa pues a veces puede ser hasta irreversible. Si estamos hablando por ejemplo en el caso de la retina, ¿verdad? Y de los ojos. Claro, aquí la situación es, como bien lo dice, prevenir antes de que ocurra, darnos cuenta antes de que ocurra. La situación aquí es que esta enfermedad es muy silenciosa. La gran mayoría de las personas que viven con diabetes al principio no tienen ningún síntoma o ya están adaptados a estos síntomas, ya lo toman como algo natural, como algo de su forma de ser o de vivir. Hay en la Asociación Americana de Diabetes, en el portal, hay una calculadora de riesgo para la diabetes que todo mundo tiene acceso a ella, y básicamente hace cinco o 6 preguntas, y se toman en cuenta factores como por ejemplo edad, actividad física, género, etnicidad, porque los hispanos tenemos un riesgo mayor comparado con los caucásicos de tener diabetes. También se les pregunta si en el caso de ser mujeres, si tuvieron diabetes gestacional, porque quien ya padeció diabetes gestacional también tiene un riesgo elevado de ser diabético tipo 2. Entonces, si nosotros nos realizamos este cálculo de riesgo, puede hacerlo un médico, se puede hacer en esta página que yo les comento, que es de la Asociación Americana de Diabetes. Si nosotros tenemos una puntuación donde se nos califica como prediabéticos o en riesgo de diabetes, pues lo más adecuado es ir con el médico y actuar desde hoy para que este riesgo se revierta. Claro. Sí, porque todos son factores, excepto el género y la etnicidad, todos son factores que se pueden modificar, como la actividad física, los alimentos. Pues la edad no, pues ni tampoco nuestro pasado de diabetes gestacional, pero las cosas que se pueden modificar hay que modificarlas. Hoy se sabe que una dieta saludable y un buen programa de ejercicios puede retrasar muchos años la aparición de la diabetes. Incluso hay quien puede asegurar que con esos 2 hábitos de vida, mientras se mantengan saludables, la diabetes se puede controlar sin necesidad de medicamentos. ¿Cuáles son las pruebas o los exámenes que debe de realizarse un paciente para que se establezca este diagnóstico de que ya existe la diabetes? Existen varios. La forma en la que yo considero, en base a mi experiencia, que es la más adecuada es a través de un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. No hay pierde cuando se hace este estudio, porque se mide la glucosilación de la hemoglobina y la hemoglobina que está en los glóbulos rojos que viven 90 días. Entonces, hablamos de 3 meses a la fecha de hoy, 3 meses para atrás, y yo puedo saber cómo ha estado su glucosa durante los 3 meses anteriores a su consulta. Entonces esto me va a decir con mucha certeza si es diabético o no. Otros análisis que son muy orientadores y que también se tipifica como diagnósticos es la glucosa en ayuno. Si tenemos una glucosa por arriba de 126 hasta 140, esa persona es prediabética.
tiene más de 140, lo más probable es que sea diabético. Y otra que se usa mucho también es la curva de tolerancia a la glucosa. Este estudio nos ayuda a saber si existe prediabetes, síndrome metabólico o cómo es que está haciéndose el metabolismo de la glucosa. Una de las cosas más difíciles, yo creo, doctora, es aceptar el padecimiento, sobre todo cuando ya estamos tan familiarizados con este concepto de que te dicen degenerativa, crónica y mortal, sí, ¿verdad? Ya hemos hablado muchas veces de diabetes y hemos hablado también de educación en diabetes, porque yo creo que esto implica, como bien lo decía usted, pues este cambio de mentalidad, este cambio de pensamientos y de hábitos, que es algo sumamente difícil, sobre todo cuando estamos hablando de adultos, cuando dices, ¿y a mí qué me van a venir a enseñar? Si mi abuela comió lo mismo y duró 80 años y no le pasó nada, ¿verdad? ¿Hay grupos de apoyo? ¿Ustedes tienen conferencias o hacen algo, digamos, con estos pacientes? En el caso de usted, por ejemplo, déjenme recordarles que la tarde de hoy estamos platicando con la doctora Suraima Corona Rodríguez. Ella forma parte de este grupo de especialistas de directorios de la salud y atiende específicamente pues a pacientes diabéticos. Ella está certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar y también es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, porque evidentemente la diabetes es una enfermedad que implica muchas cosas, como bien lo decía cuando estamos hablando de síndrome metabólico, ¿verdad? Y la insulina es una hormona y entonces tiene que entrar el aspecto de endocrino también aquí. ¿Cómo le hacemos para cambiar esa mentalidad? Cuando te ponen a dieta, así como que se siente una sentencia. Y sí se requiere, digamos, decisión, yo creo, y voluntad, ¿no? Porque cuando estamos a dieta nos damos cuenta que muchas veces comes por el antojo, no porque tengas hambre. Porque puedes haberte comido pues una ración suficiente para alimentarte, para sentirte satisfecha, y sin embargo, pues el gustillo de comer algo más, ahí queda, ¿no? O si traen una cosa que nos parece apetitosa. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo le hacemos para poder combatir esto? Esa pregunta es muy importante, es una cosa que también me preguntan muy comúnmente. Mencionó el punto importante que yo quisiera subrayar. La educación en diabetes es básica, hoy se sabe que es tan importante como la insulina. Entonces, lo que se hace al trabajar con una persona que padece diabetes es insistir en que se le inserte un programa de educación en diabetes, lo cual no es para nada aparatoso, no les quita mucho tiempo. Actualmente yo coordino un grupo de ayuda mutua en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí tenemos a personas que ya han padecido una complicación de la diabetes. Es decir, nunca es tarde para comenzar a educarse. Es muy importante que tengan en cuenta que no existen pastillas para la voluntad. La voluntad tenemos que sacarla del amor propio y es algo en lo que trabajamos mucho las personas que viven con diabetes y más si ya viven una complicación, tienen problemas psicológicos, por supuesto que sí, problemas emocionales, porque ven mermada su capacidad de trabajar y de funcionar. Entonces, en ese sentido somos muy sensibles, les ayudamos mucho en los problemas técnicos de cómo preparar sus alimentos, de cómo mejorar la actitud mental que le ponemos al trabajo que hacemos para cuidar nuestra salud. Entonces, entre consejos, entre otros compañeros que son diabéticos también en este grupo, trabajamos precisamente para detener el riesgo que tienen de dirigirse hacia una complicación. Bueno, de antemano quiero darles el teléfono para que usted platique con la doctora previa cita. A ella la encuentra por la tarde, porque en la mañana está en el IMSS. Ella tiene a su cargo una serie de pacientes que incluso ya tuvieron complicaciones derivadas de esta enfermedad y entonces en la mañana le resulta muy difícil atenderlo a usted. Pero por la tarde puede hacer una cita y su teléfono es el 36 16 46 07. 36 16 46 07, incluso ella amablemente nos dejó su celular. Si es que usted le urge hablar con ella, también le puede llamar y ella se reporta en caso de que no pueda contestarles en ese momento. Su celular es el 33 16 00 99 49. Ambos números se quedan aquí en nuestra agenda y recuerde que la puede localizar si entra también a la página de internet www.directoriodelasalud.com.mx. Ahí está ella con más de 40 médicos especialistas y bueno, nos van a estar visitando aquí para que usted los escuche y si le late, porque yo creo que esto es algo muy importante, la
empatía o la confianza que podemos llegar a tener con el médico, pues para hacerle caso, porque nos cuesta mucho trabajo. Otro tema, la adherencia al tratamiento, doctor. Sí, eso es una cosa con la que tenemos que pelear todos los días. Tomarse las pastillas es complicado, muy complicado también cuidar la dieta, yo creo que es de lo más complicado. El consejo que les damos a las personas es que basen su alimentación, hagan cambios pequeñitos de a poco para que finalmente el hábito mismo los lleve a incluir alimentos sanos o a retomarlos, porque hay que reconocer que no se necesita ser rico ni tener dinero para comer bien. La comida sana se encuentra en los mercados, es muy barata, es simplemente cuestión de ajustarle los tornillos a la forma en la que estamos pensando en nuestra comida, a lo mejor prepararla una noche antes, tenerla lista para que temprano podamos llevarla al trabajo. Porque pretextos hay muchos, siempre tenemos pretextos para justificar nuestros malos hábitos de vida, pero honestamente cuando estamos en una cama padeciendo una complicación, a punto de ser amputados o sin ver, quisiéramos regresar el tiempo para corregir estos problemas y desgraciadamente no es posible. Bueno, hay varias llamadas y saludos para usted, doctora. En este caso, Marilena Sánchez, ella está muy joven, tiene 54 años y dice, qué interesante está el tema, saludos para la doctora. A mí en mis últimos exámenes de sangre me salió 126. ¿Soy prediabética o ya tengo instalada la diabetes? No, con esa cifra es usted prediabética. A mí me gustaría mucho hacerle un cálculo de riesgo. De la glucosilada, tiene 5.5. No es diabética, pero sí es importante que cuide sus hábitos de alimentación. Y empieces a hacer ejercicio si no lo haces. Así. A caminar aunque sea, dándole vueltas a la manzana. Ahorita está el clima riquísimo en la tarde. Sí, para caminar. Muy, muy rico. Así es que haz un esfuerzo y camina y con eso vas a estar ahí. Pero acuérdate que estamos en el límite. Isabel Contreras dice, el que es diagnosticado con triglicéridos altos, doctor, ¿tiene relación con que va a padecer diabetes? Quien tiene hipertrigliceridemia tiene un riesgo elevado de padecer diabetes. Obviamente aquí sería muy bueno tener el resto de su perfil de lípidos y su glucosa para saber en relación al resto del metabolismo. Es importante que cuide su alimentación y si tiene relación con la diabetes, sería muy bueno revisar el caso. Nos queda muy poquito tiempo, doctora. A mí me gustaría pues que reagendara para que nos siga educando en diabetes, porque yo creo que no nada más la diabetes está asociada con la forma en cómo comemos y cómo vivimos, sino muchas enfermedades disminuyen este riesgo de complicaciones y mejora el estado de ánimo e incluso de salud en general cuando nos alimentamos mejor. Y bueno, pues nos pondremos de acuerdo porque ahorita nos queda muy poquito. Pero ¿qué nos puede dejar de tarea en términos generales para cambiar esa? Sí, a mí me apasiona el tema, le agradezco la invitación. Bueno, aquí la situación importante es asesorarse de un médico que lo oriente, porque desgraciadamente existe mucha desinformación, no solo por parte del paciente, sino también por parte de médicos, de muchos médicos. Entonces, estar bien orientados, bien encaminados, estar haciendo las cosas, sobre todo que a usted lo hacen feliz, pero que además le garantizan salud a largo plazo, porque no tiene sentido hoy hacerle caso al paladar y darse un gustito hoy, porque probablemente mañana también lo vamos a hacer. Aquí usted tiene que saber que la dieta no es restrictiva, pero sí hay que vigilar la calidad de los alimentos. El ejercicio es una cosa fundamental. Si usted no hace ejercicio, aunque haga todo lo demás, no va a poder controlarse. Lo mismo. El ejercicio puede ser moderado, doctora. Así es. No necesariamente tienes que matarte en un gimnasio. No. Por el estilo. Mucha gente me pone de pretexto, ojo, aquí digo pretexto porque lo es. Me dice, mis rodillas no me funcionan, me duelen, no puedo. El no puedo está en su cabeza. El ejercicio se puede hacer incluso estando en cama. Nosotros trabajamos también con pacientes postrados y se pueden realizar ejercicios de fuerza y resistencia estando en cama, no es necesario el impacto. Aquí lo importante es moverse para que los músculos, al estar en un buen tono, le favorezcan el metabolismo de la glucosa. Pues encantada, doctora, de que nos haya acompañado. Esperemos verla pronto por aquí otra vez. Y le repito el teléfono a usted si es que tiene este padecimiento o si requiere incluso una revisión. También lo puede hacer con ella, ya que es una especialista en medicina familiar y medicina interna. Entonces no está de más que nos chequemos ahorita, que nos sentimos bien. El teléfono de la doctora Suraima Corona Rodríguez es el 3616-4607. Y no se le olvide que si requiere de algún otro especialista, pues entre a la página www.directoriodelasalud.com.mx.
Vámonos a la publicidad. Sí, doctora, ¿qué falta? Puedo, antes de despedirme, quisiera decirles a las personas que se animen a visitar mi consultorio porque no han recibido atención médica, me gustaría mucho verlos por allá, y si me comentan que lo escucharon en la radiodifusora, les regalamos el 50% en todas sus visitas subsecuentes, el 50% de la consulta. Pues un excelente regalo, ahí ya no hay pretexto para que usted vaya a atenderse.